Pensamos. A distinción de los programas anteriores, pues como verán y es obvio, pues faltan las otras dos voces que me acompañan regularmente, pero pues como las desavenencias de estar en una posición natural que no nos permite multiplicarnos aún, pues han decidido tomar responsabilidades por algunos accidentes sociales que se les han atravesado y me han abandonado a un vórtice bastante peculiar, ya que pues hoy se trata acerca de un pensamiento que tiene sus raíces en la política, y digo que es un poquito extraño porque pues como se habrán dado cuenta pues se nombra al candidato de la izquierda o de los radicales como virtual triunfador de las elecciones, y pues en ocasiones es bueno darle un repasón a los autores que se consideran como clásicos o al menos como filósofos acerca del pensamiento político, para tratar de descubrir cuál es el verdadero pensamiento, o si se puede tratar de encontrar algo que el pensamiento político, la propuesta política de cualquier sujeto se esté proponiendo, al menos tras el discurso político y público que ellos nos ofrecen. Y bueno, además, ¿por qué hacerlo solo? Bueno, pues primero porque el señor que se encarga de patrocinar este lugar y el dueño del lugar, pues obviamente no soy yo, son otros, tengo que seguir sus órdenes y pues heme aquí sufriendo sus decisiones. Bueno, el tema de hoy es acerca de Jean-Jacques Rousseau, o dependiendo de la edición, si le quieren aventar el mexicanazo de Juan Jacobo Rousseau, no hay ningún problema, ¿no? Ya que pues es comúnmente conocido simple y llanamente como Rousseau. Y bueno, Rousseau, para adentrarnos en una cuestión totalmente interpretativa, es decir, hermenéutica acerca de lo que quiere significar su texto también, pues deberíamos conocerlo también desde la perspectiva que tienen otros autores también de renombre acerca de él, y pues quién más que Kant, ¿no? Kant decía acerca de Rousseau que pues Rousseau era el Newton, pero era el Newton de la moral, y al mismo tiempo los poetas lo afirmaban como una especie de Dios, pero una especie de Dios que se encargaba de conjugar lo que era el pensamiento de la enciclopedia con una especie de libertinaje. En ocasiones inclusive se denota a Rousseau como una especie de filósofo rebelde, ¿no? Pero se le denomina rebelde porque va a contracorriente de esa iniciación que él tuvo para convertirse en un gran pensador, que fue precisamente conocer a los grandes personajes de la enciclopedia. Y bueno, se puede decir en generalidades que el pensamiento de Rousseau va a concentrar al menos unos 3 tópicos que generalmente se conocen. Por ejemplo, está la postura de Rousseau contra los enciclopedistas, que acabo de mencionar. Tenemos también, obviamente, el muy famoso y renombrado concepto de el hombre en el estado de la naturaleza, y además tenemos la condición que se va a dar en el contrato social, y por último tenemos alguna cuestión acerca de un itinerario pedagógico que él nos ofrece en el Emilio. También nos da muestras de naturalizar la religión. Esto ya será un poquito más lejano del tema de hoy, ya que pues vamos a analizar al menos el pensamiento político social que este sujeto contiene en sus obras, ¿no? Bueno, hay que decir que Rousseau también es uno de esos sujetos que nace a destiempo, como les gusta decir a los nietzscheanos de vieja escuela, ya que pues él está convencido plenamente de que el uso de la razón, sin la cuestión de los instintos y la pasión, se va a convertir en una especie de desborde, ¿no? Un desborde que va a empezar a cavilear en la sociedad y nos va a llevar al caos. Pero esto tampoco significa que el uso de las sensaciones por las meras sensaciones nos vaya a llevar a una especie de telequia, o más bien de ambrosía, que nos esté demostrando la valía del hombre por el hombre. Ahora, esto es lo que se dice respecto a los textos, ¿no? Pero otra cuestión es cómo se desarrolló, pues obviamente cada autor, y en este caso hay que decir primero que pues, Rousseau nace en Ginebra y nos estamos remontando hasta 1712. Pareciera ser que pues, hay un gran salto histórico entre lo que se quiere explicar en la política actual y a la hora de analizar Rousseau. Sin embargo, no vemos que vaya a ser tan distinto, ya que, pues, por ejemplo, la cuestión esta que se menciona ahorita acerca del hombre salvaje sigue predominando, al menos en la cuestión científica y en la cuestión sociológica.
Ahora, el desarrollo de Rousseau es demasiado caótico desde la infancia, ya que pues se puede mencionar que su madre fallece al momento en que da luz a este pequeño vástago, cuyo futuro le va a colocar como una especie de intelectual, tanto así que se va a llevar obviamente con los enciclopedistas en alguna parte, inclusive con Hume. Pero fue también criado por parte de su padre era de oficio relojero y además, como se proponen en algunas biografías, era un hombre de placer, o sea que pues tenía sus desavenencias con los excesos. Así que pues como vemos, Rousseau se crió en una especie de ambiente familiar demasiado caótico, al tal punto de que posteriormente de que su papá lo abandona, es criado por un pastor calvinista y luego recibe una especie de educación totalmente caótica, desordenada, al menos hasta que se va a Ginebra en 1728 y después él sirve de criado también en este mismo lugar hasta que se muda a Turín, donde conoce a esta pequeña señora que lo va a apoyar de distintas maneras, la denominada Madame Barents. Y digo que lo va a apoyar de distintas maneras porque esta gran Madame pues va a fungir primero como madre, luego se va a convertir en su amiga y posteriormente es en esas alucinaciones que suelen tener los jóvenes o que se pusieron de moda con las mayores de edad, sí, me refiero a que se convirtió en su amante. Bueno, en 1741 es donde conoce al joven Diderot en París y el éxito rotundo del pensamiento de Rousseau llega en 1750 y también por ahí hasta 1755 o 56. Pero si tuviéramos que hablar de una hora acerca de los chismes, pues podríamos hablar acerca de lo que ocurrió en esta época. ¿Qué ocurre con la vida? Bueno, la vida obviamente está fluyendo de manera independiente de lo que le suceda a Rousseau, pero a Rousseau se le va a distinguir porque con alguna mujer inculta, o algunos dicen mejor una mujer ruda, es decir, se trata de una mujer que no estaba letrada de ninguna manera, se casa y después tiene 5 hijos. Sin embargo, Rousseau es tan quisquilloso, es uno de esos que hacen cliché, si habláramos de estética, pero me refiero a que hace cliché porque cada hijo que tuvo lo fue entregando a los orfanatos que estaban siendo obviamente pues gestionados por el gobierno. Y no sé si sea un poco de cinismo o un poco de justificación intelectual que los sujetos de renombre se pueden dar, pero él decía que los hijos debían ser criados por el gobierno, y esto lo dice pues obviamente citando a Platón, y va a decir también obviamente que la crianza tanto como la educación dependen del Estado, pero más allá de que esta fuera la verdadera justificación, lo hace porque Rousseau pretende no distraerse de sus propios intereses intelectuales. Será cierto o no será, pero al menos podemos ver que la gran obra se encuentra en este periodo y efectivamente también se encuentran las grandes diferencias con aquellos que se denominaban rusonianos o con aquellos que se denominaban particularmente seguidores de esta idea que iba preponderando, que era investigar qué es más inteligente, el hombre de la naturaleza o el hombre que era totalmente ilustrado. Y ahora sí, hablando ya de los tópicos generales, hay que empezar pues obviamente con el hombre en el estado de la naturaleza o estado de naturans. Rousseau lo escribe, no vamos a encontrar un ensayo pesado, vamos a encontrar más bien un ensayo de un color nostálgico, ya que pues él habla del tipo de relaciones sociales que permiten recuperar los sentimientos más profundos del espíritu humano y al mismo tiempo va a formular la hipótesis de un sujeto natural, donde originariamente es íntegro, biológicamente está sano y esto obviamente no lo va a tomar él como una especie de negativa. Hay que recordar que pues para los ilustrados la cuestión de un sujeto que no fuera docto o que no estuviera utilizando la razón era un sujeto deslenable para la sociedad, ¿no? Y que merecía o bien no participar de los beneficios de la sociedad o bien jamás acudir a alguna especie donde se pudiera encontrar intereses políticos, ¿no? Para Rousseau esto es bastante distinto. El hombre que está en el estado de la naturaleza es el mejor que haya existido. Y
uno de los ejemplos que propone en los escritos es que hagamos memoria acerca de cómo eran los cánticos de los hombres primitivos y cómo eran también las primeras formas pictóricas de vida. Y pues si observamos cómo eran los cantos primitivos, podríamos hablar, no sé, de gritos, de música, no, ni siquiera podría denominarse música, sino más bien de sonidos que tenían un desorden interno, pero al mismo tiempo conservaban cierto mensaje, ya sea teológico, ya sea social, ¿no? Y lo mismo pasa con los registros pictóricos. Son caóticos, no tienen un orden, tienen una forma, pero al mismo tiempo no son geométricos. Esto nos lleva a pensar, pues, que la cuestión del orden y la cuestión, por ejemplo, armoniosa, pues se trata de algo racional, por lo que los sujetos de la Ilustración y la enciclopedia se fueron guiando. Y Rousseau va a decir que esta cuestión de denominar al sujeto del pasado, al sujeto en estado de la naturaleza, como estado de salvaje, no es más que nada hacer una descripción de lo que es el estado presente del hombre, ¿no? Y el estado presente del hombre, pues es aquel sujeto que ya aprendió a infringirse daño, y no me refiero a que sean alguna cuestión de sadomasoquismo o masoquismo y esas cuestiones, sino más bien a hacerse daño desde la cuestión de la ingesta de alguna bebida alcohólica, el uso de drogas, vaya, cualquier químico que no esté naturalmente en el sujeto, ¿no? Porque hay que recordar que Rousseau se refiere al hombre del estado de naturaleza inclusive de manera biológica. Un sujeto biológicamente sano es un sujeto biológicamente íntegro, al que ya no le hace falta nada, estaría tupido realmente de las virtudes que son necesarias para su propia existencia. Ahora bien, el discurso central acerca del hombre de la naturaleza pues va a poseer un valor normativo. Esto quiere decir que es un producto de representación, de las representaciones, para determinar el aspecto que se cumple y el que no se cumple. Es decir, se trata de un estado totalmente hipotético, y sí, se trata de un punto que se puede criticar bastante fuerte, pero al menos está la innovación de Rousseau, ¿no? Estaría rescatando al mismo tiempo el estado de la naturaleza, el estado emotivo originario del hombre, y el estado emotivo del hombre sería pues un estado de total desinterés, porque para Rousseau hay que recordar también, o mejor dicho, para mencionar, el hombre aprende a ser malvado, pues uno no nace siendo malo, pero también algo interesante es que para Rousseau los ilustrados, o en su época también los denominados enciclopédicos, el hecho de que el sujeto no supiera que es bueno tampoco lo hace malo. Pero para Rousseau, además de ello, hay que decir que el hombre se va a desarrollar de una manera totalmente libre, y si se pudiera desarrollar de esta manera infinitamente, pues sería el momento en el que el sujeto va a dominar la cuestión de la razón, pero a través del instinto. De lo contrario, el sujeto originario se iría corrompiendo cada vez más y más. Y pues obviamente esta cuestión de pensar que los hombres se van a desarrollar naturalmente y que van a seguir siendo buenos de manera infinita hasta que este ciclo se detenga, pues también va a aparecer obviamente en Kant, ¿no? Con la cuestión de hacer de la buena voluntad, y pues los tópicos generales que pues encontramos en la filosofía de Kant, al menos en la crítica de la razón pura, y pues en las metafísicas. Ahora bien, tenemos en adelante a un Rousseau, después de que plantea esta idea del hombre de la naturaleza, que pues es una idea tan totalmente rebelde, y que pues va a tratar de litigar contra los enciclopedistas. Vamos a tener un Rousseau que se opone primero a la cultura, pero eso no implica que se vaya a oponer a la cultura como hoy se supone que se podrían oponer algunos, ¿no? O sea, por ejemplo, nos podemos oponer a la cultura, por ejemplo, a la educación como general, pero para Rousseau la cultura no es 100% mala. Para Rousseau son aquellos sujetos, los ilustrados son los malos, son los que debemos quitar de allí. Pues la ilustración sí está bien como tal, es un buen producto, pero los ilustrados son el problema. También los sujetos, los historicistas son malvados. La historia tampoco es malvada como tal, es decir,
tenemos un Rousseau que está siendo como perturbado por esas ideas y las está contraponiendo en todo momento, al menos cuando habla acerca de la enciclopedia, ya que pues el estado original del hombre pues es totalmente sano y en ese tiempo, o al menos si queremos ponernos en el mismo tiempo escrito de Rousseau, podemos decir que pues el hombre se encuentra totalmente desfigurado hasta donde podemos analizarlo, ¿no? Sería como una especie de estatua que al final de cuentas fue derroída por las aguas del mar, de lo que apenas queda una especie de figura y es una figura malforme. Ahora bien, para cerrar un poquito acerca de la introducción acerca de la enciclopedia, pues el hombre ha seguido un camino de decadencia, pero de decadencia plena y que pues es totalmente palpable, observable y que pues podemos llegar a corregir, pero siempre y cuando estemos reconociendo que el uso de la razón y de las emociones más primitivas son estas las que nos van a llevar a superar este estadio de total pesimismo que llena Rousseau, ¿no? Y es un pesimismo pues del difícil de roer, pues no es un pesimismo como el que encontramos en las redes sociales, sino más bien se trata de un pesimismo de un sujeto que se dedicó a pensar y que sacó su propia hipótesis, y esto es bastante reconocible. Ahora bien, los desniveles y las injusticias del presente pues no son originarios. Se supone que la ilustración, como mencioné, es injusta, las personas que son injustas, las personas que promueven cuestiones contra el otro, contra las otredades, son sujetos que no han sabido de alguna manera aprender a relacionarse con los otros y que se están olvidando de las facultades de la razón. Para Rousseau no es así. Para Rousseau las cuestiones de la maldad y las cuestiones del egoísmo se han ido aprendiendo a través del curso del tiempo, pero ha sido porque se nos han olvidado cuestiones que continuamente tenemos en nuestra vida, que son, por ejemplo, pues la necesidad, tenemos también, por ejemplo, los buenos deseos, tenemos el bien común, vaya, pues, y los hemos olvidado y los hemos contrapuesto a la codicia, a la opresión y al orgullo. Estas emociones o estos deseos hacia el otro son los que se han aprendido, no los sentimientos de bondad. Los sentimientos de bondad de alguna manera los tenemos en nuestro estado de naturaleza porque, ojo, y aquí hay que hacer una observación. La cuestión de un hombre civilizado no describe tampoco su ignorancia, pero tampoco esta ley se aplica a la inversa. ¿Esto qué quiere decir? Y al menos en palabras de Rousseau, y esto es totalmente radical, él dice que pues el hombre se ha visto reducido a una mera existencia racional y pues se exaltan los productos culturales, porque el hecho de que la humanidad progrese implica también una especie de retroceso, pero el problema de este retroceso es que no se debe combatir la ignorancia, más bien existen dos tipos de ignorancias que se reconocen en Rousseau. Una de ellas obviamente es una que va a ser destacada, como cualquier pensador tiene, una le gusta y otra no, y una de ellas es una cuestión que se denomina como ignorancia razonable. Y pues antes de continuar con la distinción de tipos de ignorancia, pues los invito a escuchar el primer corte. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Y bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del programa Ágora. Les repito, el resto del equipo, los otros dos sujetos pues no están presentes y hoy estamos hablando acerca de Rousseau. Y pues yo soy un buen portador de la voz social, de la comunidad, y pues si Martín Navarro Galván está pidiendo que saquen el pack, pues yo creo que deben sacarlo, ¿no? Ya lo hice público y pues también voy a saludar a Juan Martín Trejo porque ese comentario no pienso decirlo al aire. Ahora, regresando al tema, mencioné antes de terminar la primera parte que existen dos tipos de ignorancia. Bueno, el primero, dos tipos de ignorancia en Rousseau, ¿no? Al menos yo es el único autor que conozco que hace distinción entre dos tipos de ignorancia. El primero es una especie de ignorancia a la que estamos arrojados, obviamente, y esto se sigue aplicando para la actualidad. Estamos arrojados a un ánimo perverso de la mente falsa y esta ignorancia nos convierte al último en una especie de criminales que va multiplicando cada vez más y más los vicios y que por lo tanto va a ir degradando la razón y va a ir obviamente contra la cohesión del alma, como quieran interpretarlo, pero al menos en el lenguaje de Rousseau se refiere a una especie de ánimo totalmente desinteresado y que finalmente hace a los hombres que se parezcan más y más a los animales, pero cuando él dice animales se refiere a una bestia que ni siquiera encuentra su propio sentido de por qué está haciendo lo que hace en este momento, ¿no? Ahora bien, la ignorancia que promueve Rousseau, que se siga cultivando, es una que consiste en limitar la propia curiosidad de los terrenos, pero este terreno se refiere siempre a las facultades que se han recibido de manera natural. Es decir, se trata de una ignorancia modesta que nace de una cuestión que está relacionada con la virtud, ya que inspira una indiferencia ante lo que no nos es digno, ante lo que no nos es positivo para la propia sobrevivencia y que por lo tanto contribuye a mejorar al propio hombre. ¿Esto qué implica? Pues obviamente desconocer todos los vicios y todo aquello que nos vaya distorsionando el propio presente para llevarlo de manera totalmente libre de egoísmos y libre de aquellos malos sentimientos que nos han hecho llevarnos el uno contra el otro en lugar de caminar juntos, utilizando una metáfora que viene al caso pero que no es de Rousseau. Ahora bien, sabemos que este es el tipo de ignorancia que le gusta a Rousseau, ¿no? Una especie de ignorancia que se aleja de los vicios, una especie de ignorancia que está lejana totalmente de las sensaciones egoístas y de las emociones que pervierten a los otros y que nos pervierten a nosotros mismos desde lo interno. Pero a final de cuentas queda una pregunta por responder y esto es por consecuencia lógica, obviamente, ¿cómo se pudo generar la injusticia y cómo se generaron a final de cuentas las distancias y las diferencias entre los hombres? Bueno, el discurso sobre la desigualdad, y aquí encontramos la respuesta de Rousseau, pues nos va a decir que estas diferencias que dan pauta a la injusticia se generaron simplemente cuando a alguien se le ocurrió ponerle límite a su propia propiedad, ¿no? Pero esto implica la otra parte, la contraparte, porque obviamente no hay gobernado sin gobernador. Eso implica que los otros se la creyeron. Entonces implica que una cuestión accidental y una cuestión totalmente condicional. La condicional sería que alguien se la creyó y la cuestión causal pues sería obviamente que a alguien se le ocurrió ponerse como líder. Esto pues obviamente fue creando que cada uno de los sujetos se fuera dividiendo el terreno donde estaban. Él dice que pues era una especie como de bosque, ¿no? Una especie de bosque que a alguien se le ocurrió poner su propio límite, al otro se le ocurrió también ponérselo, pero de ellos sobresalió el primero porque se le ocurrió que todos deberían seguir el mismo patrón y así hasta que a final de cuentas, en lugar de que el hombre tuviera lo necesario para satisfacer sus necesidades primarias, pues a final de cuentas se dio cuenta de que siempre era mejor tener un poco más que los demás en caso de desaparecer. Ahora bien,
En este momento, obviamente, se trata de un estado imaginario, no hay una justificación histórica y tampoco la vamos a encontrar de una manera económica o quizá totalmente filosófica, sino más bien se trata de una hipótesis que está lanzando Rousseau para ver si nos ayuda a explicar las desavenencias de los humanos en la sociedad y en lo político. Eh, Cuando se tiene una especie de terreno provisional, pues el bosque empieza a desaparecer y empiezan a convertirse en terrenos que se van a transformar a menos, y esto en sentido negativo, en terrenos que van a ser cultivados, es decir, del bosque pasan a terrenos de cultivo y así sucesivamente con todas esas cuestiones de transformación de la materia. Y Rousseau dice que a final de cuentas, cuando todo era de todos, se cambió ya no la propiedad, sino más bien el sudor humano, ¿no? A cambio de esos pequeños terrenitos de los que él nos está hablando, ¿no? Y pues esto va a desembocar en una cuestión totalmente esclavista y esto va a germinar obviamente en una miseria entre los hombres que naturalmente eran buenos entre ellos. Ahora bien, al poner en tela de juicio la bondad de la historia que al menos es contada y de sus productos, Rousseau echaba obviamente un velo pesimista sobre una estructura que estaba orientada hacia el saber, pero era un saber totalmente deseoso que estaba construido en unas bases que tenían la finalidad de ganar terreno político o al menos en el sentido primitivo de ganar terreno o en el sentido literal. Bien, ahora, ¿qué es necesario para...? Ahora, tenemos de que estamos enfermos, ¿no? De un egoísmo que se fue creando poco a poco y de manera rápida, al menos quiero pensar que es rápida porque Rousseau tampoco pone como parámetros temporales. Esto se va a solucionar siempre y cuando se cree algo que denominamos ahorita el contrato social, el common law en Estados Unidos, o en México pues una carta magna, ¿no? Una especie de constitución que a final de cuentas no es más que nada un contrato en el que las libertades de los sujetos deben estar totalmente protegidas. Esto suena muy bien, pero al final de cuentas el contrato social tiene un objetivo que ya no es disponer y describir simplemente derechos y deberes a los hombres, sino más bien para Rousseau un contrato social debe estar encaminado a devolverle la libertad a todos los hombres. Esto es totalmente inverso a lo que se supone que hace una constitución hoy en día, que es limitar la libertad de los sujetos o al mismo tiempo tratar de detener el sentido primitivo de los que pertenecen a una sociedad, ¿no? Ahora bien, esto quiere decir finalmente que pues el nuevo modelo en el que debe apoyarse la voz de la conciencia humana, y esto se aclara al transcurso del discurso, debe suponer un respeto a la integridad y debe estar abierto también a la comunidad. Esto ya es hablar, obviamente, estar utilizando un lenguaje totalmente político, pero para no usarlo al aire como nuestra democracia nos lo permite, pues sigamos hablando del texto de Rousseau. Y en el texto de Rousseau, pues este principio general no se trata de una voluntad abstracta como se supone que se utiliza hoy en día, ¿no? Ya que pues se supone que la fuerza de la Constitución emana de ella misma y de ella misma nace su justificación y la voluntad del pueblo. Pues para Rousseau no es así, ¿no? Para Rousseau esta voluntad se va a considerar como una especie de depósito de todos los derechos o también del propio uso de la razón pura, pero se trata de una razón fuera de concepciones individuales. Esto implica que se van a apilar todos los intereses de los sujetos, pero nunca se van a olvidar de que ellos mismos son los que están ahí implicados. Es decir, se trata de unas condiciones sobre las que van a implantar un nuevo orden social, pero al mismo tiempo sería muy bueno tratar de respetar al otro. Es decir, no se trata de imponer, se trata más bien de hacer que los otros estén totalmente libres, de justificar su libertad y al mismo tiempo de llevarlos por un principio que esté legitimando el poder, pero que al mismo tiempo garantice una transformación social que obviamente, y esto es también como lógicamente, debe ser transformado, pero sin olvidarnos que debe ser constituido por una voluntad general por la que esté hablando el bien común. Y pues algunos toman el bien común como una cuestión relacionada al socialismo o al comunismo, pero al menos en términos o en un análisis hermenéutico desde la filosofía, el bien común se trata nada más y nada menos que pues de reconocer al otro como el otro.
Es decir, no tratar de imponer mi propia autoridad, no tratar tampoco de imponer mis propios intereses, pero que el otro tampoco intente hacer lo mismo, ¿no? Es decir, se trata de una especie de reconocimiento del que está fuera de mí como tal, y ya, eso sería el bien común. Ahora, la voluntad siempre va a ser algo totalmente salvaje, ¿no? Y pues como mencioné al inicio, la cuestión de la pasión y la cuestión de la razón no funcionan para nada si están separadas. Ahora, pero para hablar acerca de cómo se va a configurar una voluntad, pues hay que decir que se trata de generar una iniciativa común en la que los sujetos van a estar unidos, pero porque se consideran como unos vástagos de la naturaleza totalmente iguales, es decir, se consideran como un estado de salvajismo. Por eso es necesario empezar con el hombre en el estado salvaje para seguir generando este discurso que al momento estoy llevando. Ahora, tenemos una entrega total de cada individuo a la hora de que se forja la representación de ellos mismos, pero también aquí surgiría un cuerpo moral, pero el cuerpo moral debe ser común también a todos los demás. Es decir, no estaríamos siquiera subordinados a cuestiones morales, denomínense eclesiásticas o denomínense judiciales, o para ponerlo en un contraste, los fenómenos morales o los términos morales que promueve la ONU y que promueven, que son los mismos de Estados Unidos para variar, pues no deberían estar siendo aplicados de manera general. Podrían funcionar en una sociedad cerrada, pero porque implica sus propios intereses y sus propias necesidades, pero eso no implica que sea perfecta para todos. Lo que nos lleva a pensar, obviamente, que la voluntad de los sujetos no será posible si no se respetan primero como iguales, no se respetan tampoco además como sujetos con pleno uso de pensamiento, y que tampoco se van a tratar como si fueran componentes de un todo. Y por una negación adherida, pues se puede suponer que para Rousseau un sujeto que tiene un buen uso de su voluntad es un sujeto que pues primero conoce las leyes, luego que conoce los intereses y final de cuentas pues conoce qué es lo que quiere la voluntad general, porque esa voluntad general emana de él y emana de los demás al mismo tiempo. Es decir, se conoce como el otro, es el término que se utiliza actualmente, pero al menos en términos de Rousseau sería una dirección ambivalente. Ahora, tenemos ya los sujetos organizados, ¿no? Ya cada quien conoce su voluntad y sabe que el otro sujeto está reconociendo su voluntad y está utilizando su estado de naturaleza para reconocer lo que es más que necesario. Y ahora vamos a ver qué dirección se debe tomar ya con estos sujetos que están buscando el uso de la voluntad como si fueran un solo ente, ¿no? Pero yo creo que antes de seguir con la charla nos vamos al segundo corte. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Y bienvenidos a la última parte del programa de este día. Antes de comenzar con el cierre,
Me gustaría hacer un llamado a la comunidad, ya que pues tengo algunos compañeros con una urgencia y es una urgencia biológica. Yo creo que también es una urgencia moral y pues deben de sacar eso que están denominando como el PAC. Yo creo que se refieren a una nueva marca de cerveza, a una cuestión así, pero sí, sáquenlo porque sí parece que se está armando una especie de revolución violenta que va a trascender los tiempos, ¿no? Obviamente le voy a mandar saludos a los que están, si no me equivoco, Martín Navarro, Jonathan García, el compañero Palafox, y pues por ahí anda también un Juan Martín que ahorita ya no está apareciendo, pero ya les pasé los saludos y la petición a la comunidad, de verdad, pásenles algo de PAC. No sé por dónde, creo que se mete por la nariz o algo así, pero pásenlos. La dirección que vamos a tener, que debemos tomar una vez ya organizados por medio de esta voluntad de la que nos habla Rousseau, pues se trata más que nada de lo que se supone se encarga la política real de hoy. Y lo de real obviamente va entre comillas, es pues eliminar la oposición, y esto implica eliminar las desigualdades entre los que tienen mayor poder adquisitivo y aquellos que vienen a menos. En términos generales esto quiere decir eliminar las diferencias entre pobres y ricos, ¿no? Antiguamente entre blancos y negros, Estados Unidos sabrá de ello, pero al menos en términos rusonianos vamos a tener que insistir en una especie de caracterización de la vida social que no va a funcionar sin una especie de representante. Esta especie de representante nos gusta mucho a los filósofos, pues porque es un representante que tiene que ser un sujeto que conoce las necesidades, que tiene empatía con aquellos sujetos que ya lo nominaron como representante y que a final de cuentas se va a seguir reconociendo como un igual ante los ciudadanos o ante aquellas voluntades que lo denominaron como el sujeto inteligible de los intereses morales y prácticos que la sociedad amerita. Ahora, este sujeto se debe integrar obviamente por tener afecto por los sujetos, y los sujetos deben tener afecto, no debe tener una conciencia privada, sino más bien debe tener una conciencia totalmente abierta a las nuevas propuestas, y también se va a tratar de una primacía, y esto es totalmente inverso a lo que hoy proponemos. Tenemos en política una moral basada en intereses políticos, en intereses partidarios, pero Rousseau propone lo inverso. Nosotros debemos trazar una especie de política sobre la moral. Esto lo digo que es inverso porque la moral va a ser esa cosita que está libre de egoísmos, la que está libre totalmente de intereses particulares y que no nos va a llevar a comportamientos egoístas, y que pues al mismo tiempo nos va a llevar a ser libres, a reconocernos como el otro y el otro a reconocerse como nosotros mismos. Y esto nos indica obviamente que nos está vaticinando una especie de libertad individual, una especie de libertad, sí hay que decirlo, subjetiva, pero que al mismo tiempo va a respetar los intereses de lo colectivo, de lo social, de la comunidad o de lo común, no, porque eso se puede usar de manera peyorativa, ¿no? Sino más bien hay que dejarlo de la sociedad en general. ¿Será utópico, será aplicable o no? Pues nuestro trabajo como sujetos que forman parte de una sociedad política y democrática, pues es una especie de tarea que nosotros pues no hemos cumplido, pero que tal vez podamos cumplir siempre y cuando pues no se nos olvide lo que nos ha dicho Rousseau, y no hacer esta especie de mezcolanza que de repente la política contemporánea pues suele hacer sin reconocer pues las citas del autor, ¿no? Y pues podríamos hablar de intereses actuales como el neoliberalismo, el liberalismo, el capitalismo, que la izquierda hacen mezcolanzas demasiado extrañas, pero que están bien, no estoy diciendo que estén mal, pero al mismo tiempo creo que deberían reconocer al menos a pie de página la cita que están utilizando, ¿no? Y pues obviamente uno de los más citados actualmente, que ayuda mucho, que auxilia, mejor dicho, para ganar audiencia, pues se trata de Rousseau, porque es un autor demasiado, como vimos, demasiado bello, tiene un discurso bastante estético y que pues de alguna manera ennoblece el alma y pues se puede decir que hasta enamora a los oídos, ¿no?
Ahora bien, si pudiera dar un punto de vista o al menos una conclusión, podría decir que desde el punto de vista político y ético podríamos empezar a leer pues algo de Rousseau, una especie de estudio introductorio que nos ayudaría a descubrir aquellos puntos flacos y aquellos puntos fuertes que los políticos contemporáneos pues están manejando en su discurso, ya se trate de un discurso público o de un discurso que se da en privado. Y esto del discurso privado pues son aquellos tratados que firman y que ya hasta al último nos vamos enterando que existen, ¿no? Ahora, también existe el deber de aceptar una especie de autoridad, ¿no? Pero esta autoridad que debe ser aceptada debe ser aquella que nos funja como sujetos iguales, como lo dice Rousseau. Pues sí, hay que quedarnos con ese punto para no hacer una lectura equivocada y denominar a Rousseau como una especie de anarquismo, ¿no? Porque a final de cuentas, como él mismo lo dice, el uso de las emociones sin el uso de la razón nos llevaría al anarquismo. Y pues con esto concluyo el día de hoy. No sin antes pues hacer el grito de auxilio de manera colectiva, pues que saquen el pack que pues la mayoría están buscando. Hasta luego.